¿Iniciamos? Yes. ¿Iniciamos? Están entrando, Leti, siguen entrando. Unos 3 minutitos. Hay que silenciar esas personas que tienen micrófonos abiertos, ¿no? Bueno, vamos a dar inicio a esta tercera emisión de los conversatorios de letras clásicas organizados por el Grupo de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México desde Temiscira. Estos conversatorios, iniciamos con estos conversatorios durante la época de la pandemia como un mecanismo para mantenernos unidos, vinculados y seguirnos escuchando en nuestras investigaciones. La temática ha girado en torno de, por ejemplo, el tema de la enfermedad y la muerte durante la pandemia. Y en esta tercera emisión propusimos hablar sobre las emociones, corporalidad y corporeidad. En esta ocasión estamos muy contentas, el grupo de investigación y contentos todas las personas que estamos unidos en este grupo. Estamos muy contentos porque en esta ocasión tenemos dos conferencias importantísimas sobre importantes especialistas de sus temas, que son la doctora Carolina Ponce Hernández de nuestra universidad, de nuestra facultad, y el doctor David Constant, importante especialista también en el tema de las emociones de la Universidad de Nueva York, y muchos otros colaboradores que nos presentará en breve la maestra Olivia Isidro. Vamos a estar aquí con ustedes los días 26, 27 y 28 de octubre y esperamos contar con su entusiasta asistencia y que todas las investigaciones que sean escuchadas aquí sean todo un éxito. Muchas gracias y bienvenidos. Adelante, Oli. Muchísimas gracias, Leti. Pues igualmente les doy la bienvenida a esta tercera emisión de los conversatorios. Nosotras estamos muy contentas de que se lleven a cabo y de que puedan reunir a la comunidad de letras clásicas y, por supuesto, a todos aquellos interesados en las temáticas que hemos presentado. Como bien lo dijo la doctora Leticia, tenemos dos conferencias magistrales, la de apertura, que es en este horario, y la de cierre de los conversatorios, que será el viernes a las 5 de la tarde. También tenemos invitados de otros países. Por ejemplo, está la doctora Lidia Gambón, que nos va a presentar una ponencia desde la Universidad Nacional de Argentina, del sur de Argentina. Estará la maestra Alejandra Victoria Fernández y la maestra Elia Sánchez hoy por la tarde. Yo también tengo una participación, espero que puedan verme por ahí en algún momento, mañana. Y el viernes por la mañana también tendremos a la doctora Claudia Verónica y al licenciado Mauri Mendoza. Todas las presentaciones, por supuesto, giran en torno a las emociones, la corporalidad y corporeidad. Y bueno, pensamos que este tema sería un
excelente motivo para reflexionar acerca de todo lo que nos puede suceder como seres humanos en relación con los diversos temas que se presentan. Entonces, bueno, les damos la más cordial bienvenida y es un gusto enorme tenerlos por acá. Le dejo la palabra a la moderadora de la mesa, María de Jesús Tinajero. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos nuevamente a esta tercera emisión de los conversatorios. Y bueno, para seguir de la manera óptima la logística en esta modalidad virtual, les pedimos colocar su nombre completo en el perfil de Zoom, mantener el micrófono apagado durante las presentaciones y bueno, al término de las presentaciones habrá un espacio para preguntas y comentarios y asimismo se enviará un formulario minutos antes de terminar la sesión para tomar asistencia. Muchas gracias. Y bienvenidos. En esta ocasión es un gran honor para mí presentar la conferencia magistral, moderar la conferencia magistral inaugural de nuestra querida doctora Ponce, muy respetada y admirada profesora del Colegio de Letras Clásicas. A continuación me permito leer una semblanza suya, lo cual es muy difícil, ¿no? Resumir una vida de investigación y de enseñanza, pero bueno, aquí en el grupo de investigación lo han logrado. Como todos sabemos, es doctora en Letras Clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Impartió por 49 años diversos cursos sobre lengua y literatura latina en los niveles de licenciatura y posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras. Sus principales temas de investigación son la literatura, la retórica y la poética latina clásica y medieval, así como la literatura novohispana en latín. Dirige el Seminario de Estudios Retóricos, Filológicos y Humanísticos. También ha realizado investigación y traducción tanto de textos medievales de poética, así como de textos neolatinos mexicanos de los siglos XVI y XVIII, especialmente de Fray Alonso de la Veracruz, Francisco Javier Alegre y Benito Díaz de Gamarra. Cuenta con diversos artículos de investigación publicados, entre ellos El Laborinthus de la gramática, la retórica y la poética, Everardo el Alemán, un maestro del siglo XIII, El arte poética de Horacio en la tradición clásica de Geoffroy de Vinsof, El humanismo ecléctico de Andrés de Guevara y Basoazábal, La libertad en el Speculum Conjugiorum, la Biblioteca Mexicana de Juan José de Guiara y Eguren, obra unificadora de la cultura mexicana, Segundos principios y segundas intenciones en Fray Alonso de la Veracruz y la construcción retórica en los discursos en el Laborinthus de Everardo el Alemán. Entre sus libros y traducciones publicados se encuentran la Poetria Nova de Geoffroy de Vinsof del año 2000, el Laborinthus de Everardo el Alemán, impresa en el 2011, la antología Espejo de los Cónyuges, la problemática sobre el matrimonio y la ley natural en la formación de la nación mexicana de Fray Alonso de la Veracruz, Innovación y traducción y tradición en Fray Alonso de la Veracruz, además de 3 antologías de textos latinos. En 2002 recibió la medalla Alfonso Caso, en 2007 recibió la medalla Sor Juana Inés de la Cruz, otorgada por la UNAM. Además, ha participado en numerosos congresos y coloquios de carácter nacional e internacional y ha dirigido y participado en más de 30 proyectos de investigación. Sin más preámbulos, escuchemos a continuación la conferencia magistral de la doctora Ponce. Muchas gracias, doctora. Ay, gracias a ti por la presentación, hombre. Soy Chipitzacuatl. Bueno. Vamos a empezar, pero antes de empezar, exacto, en estos conversatorios de letras clásicas, cuyo tema ya están viendo ahí, hablar un poco del Speculum Conjugiorum de Fray Alonso de la Veracruz. Pero como tenemos que dar un salto muy grande. Ponlo.
Bueno, ahí está para hablar de emociones, ahí está el Xochipitzáhuatl, la flor menudita, que es una bellísima pieza musical y que nos va a servir para introducirnos y dar ese salto enorme que les decía yo, desde Temisquira, o Temisira, como han llamado ahora en español, en épocas remotísimas, allá por donde está la península de Crimea y donde tenemos ahora una terrible guerra desencadenada. Desde allá hasta el siglo XVI, en que hacia mitad del siglo XVI encontramos la primera parte de la conquista, porque la conquista siguió durante mucho tiempo, hubo muchos pueblos que se opusieron, siguieron oponiéndose, entre ellos, por ejemplo, los chichimecas, hasta el siglo XVI, con un autor, Fray Alonso de la Veracruz, que en un momento dado, por diversas razones, escribió una obra que se llama Speculum Conjugiorum. Y ahora, en el subtítulo de esta ponencia o conferencia, se pone cuestiones jurídicas en los matrimonios indígenas. Realmente las cuestiones jurídicas van a ser mínimas de las que voy a tratar. Más bien voy a tratar de algunas cuestiones relativas a las relaciones sexuales que va a estudiar y a exponer con mucho cuidado, con mucha seriedad, con mucha delicadeza, Fray Alonso de la Veracruz. Fray Alonso de la Veracruz escribió esta obra, Espejo de Matrimonios o Espejo de Cónyuges, porque en un momento dado, Felipe II, en 1552, solicitó que se realizara un foro contencioso sobre la cuestión matrimonial, porque los problemas que enfrentaban para saber cómo resolverlos tenían que ser estudiados, porque los matrimonios que eran entre los indígenas, pues se diferenciaban, eran muy distintos de los matrimonios europeos, generalmente en la tradición cristiana. Y entonces habría que hacer un estudio al respecto, un foro de contienda, en que se pusieran las distintas opiniones, las distintas imágenes, las distintas realidades, y se buscará la mejor solución. De alguna manera, la obra en general de Fray Alonso de la Veracruz, y entre ellas esta, sirven para empezar a plantear lo que comentábamos ayer con el doctor Ambrosio Velasco en una conferencia que dio sobre humanismo mexicano, a empezar a plantear que debería haber una independencia intelectual, cultural, importante entre la realidad del Nuevo Mundo y la realidad europea. A propósito, no he querido señalar el término de Nueva España porque Fray Alonso generalmente utiliza Nuevo Mundo, Nuevo Orbe, México, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, vamos a encontrar que los análisis que están relacionados con los aspectos políticos, sociales, con la circunstancia misma, tienen un compromiso muy fuerte en Fray Alonso de la Veracruz. Y por ello se le ha llamado, pues, uno de los humanistas mexicanos. Y es un humanista en el doble sentido. Es un humanista porque, por una parte, es un gran conocedor de los clásicos y de alguna manera interviene también en la transmisión de la cultura de los clásicos, del pensamiento de los clásicos, de las obras de los clásicos, griegos y latinos. Él se basa generalmente en Aristóteles y muchas veces va a tener problemas porque
pues Santo Tomás en un momento dado, San Agustín, si pueden seguir líneas de Aristóteles, naturalmente, porque les convenía para reconstruirlas en la cultura cristiana, a veces Alonso pues le da más la razón a Aristóteles que a un Santo Tomás o incluso a un San Agustín, que para él era, digamos, el santo patrono de su orden. Y ese compromiso con los clásicos, ese conocimiento y compromiso de la cultura con la cultura clásica, lo lleva a tener una información enorme. Algo habré de decir al momento. Pero también es un humanista en el otro sentido. No nada más en cuanto a los Studia Humanitatis, que le van a dar un basamento muy fuerte para su postura, sino también en cuanto a, con ese basamento cultural, poder valorar y enfrentar las culturas indígenas, apreciarlas, reconocerlas y defenderlas. Entonces, en esos dos sentidos fundamentales que deben estar siempre entrelazados, es en donde se desarrolla la obra de Fray Alonso de la Veracruz. En 1553 inauguró la Real Universidad de México, y esta Real Universidad de México se inició con una reelección, una especie de conferencia muy importante de Francisco Cervantes de Salazar, sobre retórica precisamente. Y en la segunda reelección le tocó a Fray Alonso de la Veracruz y escribió un tratado muy interesante que se llama De Dominio Infidelium et Justo Bello, acerca del dominio de los infieles y la guerra justa, que fue tan candente, tan fuerte en su momento, que el ala conservadora de la Iglesia, encabezada en este caso por el arzobispo Alonso de Montúfar, prohibió, mandó decir a España, mandó decirle a Felipe II que no se publicaran las obras de Alonso. Y las obras de Alonso se fueron publicando hasta estas, de Dominio Infidelium et Justo Bello, hasta pasados más de 400 años, o sea, hasta 1968, empezaron a ser publicadas y traducidas al inglés por un importante jesuita, Ernest J. Burrus. Pero afortunadamente la obra que hoy nos ocupa, que es El espejo de matrimonios o espejo de cónyuges, sí recibió importantes ediciones desde que fue presentada por Fray Alonso. ¿Por qué? Por lo que les decía hace un momento, esa realidad conflictiva entre cómo se iba a organizar la sociedad que llaman algunos novohispana, la sociedad mexicana, ya dominada por la cultura europea, pero que tenía sus propias culturas. Entonces, si se aceptaban los matrimonios que los infieles habían hecho, como les dicen ellos, o si no se aceptaban esos matrimonios, o si se tenían que hacer después de acuerdo con el rito cristiano, etcétera, etcétera. Entonces, su obra sirvió para dar luz a muchísimos de esos problemas y para plantear las distintas posturas. Es un foro contencioso para plantear las distintas posturas con grandes autoridades, con grandes personalidades sobre cada punto, cada detalle que se discute, y finalmente, pues presentar una opinión o una conclusión que a Alonso le parece adecuada. Pero vamos ahora a nuestro espejo de cónyuges directamente. ¿Qué es un espejo? El diccionario de la Real Academia da 6, 7, 8 definiciones para espejo. La primera, voy a leerles 3 porque de las 3 primeras realmente es de donde surge
los espejos literarios, tabla de cristal azogado por la parte posterior, también puede ser de acero, de otro metal bruñido, para que se reflejen, ahí está, el elemento que nos interesa, en él los objetos que tenga delante. La segunda definición es cosa que da imagen de algo. O sea, me va a presentar imágenes. El teatro, espejo de la vida o de las costumbres. La tercera definición, modelo o dechado digno de estudio e imitación. Ahí estoy frente a espejos de carácter didáctico, filosófico, literario y como ustedes los quieran ver. Por ejemplo, los famosos espejos de la andante caballería, el speculum que ven ustedes ahí, speculum regum, espejo de los reyes, etc. Realmente el tercer significado, modelo o dechado digno de estudio e imitación, deriva de los dos primeros. Y es así que cuando encontramos textos que se clasifican bajo el término de espejo, consideramos que tanto la forma como el contenido están presentes como imágenes de una realidad que reflejada vuelve a nosotros. En muchas ocasiones es expuesta con diferentes finalidades. Por ejemplo, cuando hablamos de los espejos de los príncipes o de los reyes, como ese que tienen ustedes ahí, fíjense, ese espejo es del siglo XII, ¿sí? O cuando hablamos de los espejos de las mujeres que se elaboraron desde la antigüedad, ahí tienen, por ejemplo, un espejo que no se llama espejo, pero que se llama De Mulieribus Claris, obra de Giovanni Boccaccio, en donde habla de las mujeres que son modelo a las que se debe imitar. Y en este caso, aparentemente se trata de la relación, de la biografía, del modelo que nos presenta de Marcia, hija de Varrón. Este espejo, por ejemplo, es del siglo XIV. Entonces, hay espejos de príncipes, de reyes, de mujeres, que venían desde la antigüedad. Ustedes recordarán la Ciropedia de Jenofonte. Bueno, ese es un espejo. ¿Cómo se debe educar a un próximo gobernante, un próximo rey? Entonces, ahí está la Ciropedia. ¿O recuerdan ustedes a Narciso viéndose en el espejo de las aguas y enamorándose de sí mismo? En fin, esos espejos posiblemente pudo haberlos conocido Fray Alonso. Pero es sobre todo a partir de los espejos medievales que tuvieron una amplia recurrencia durante siglos que él encaja su propia obra de espejos. Estos espejos tenían una función didáctica como fin principal. Se debía enseñar a los futuros gobernantes y a las niñas, próximas mujeres, cómo debían ser, cómo debían pensar y cómo debían actuar para cumplir adecuadamente con la sociedad, lo que su sociedad esperaba de ellos. Naturalmente, de esa imagen se establecían las imágenes, de esa manera, se establecían las imágenes correspondientes, muchas veces exageradas e hiperbólicas, porque se mostraban modelos idealizados que proporcionaban las reglas y los cánones que debían seguirse. No va a ser exactamente el caso de Fray Alonso, como veremos. Del mismo término speculum, ustedes saben, gente que sabe latín, se origina el verbo speculare, que en los textos de la filosofía medieval tiene el valor muy distinto del actual. Hay una especie de desliz semántico terrible en el verbo speculare. En la filosofía medieval, speculare tiene el valor de reflejar y, en consecuencia, hacernos reflexionar en un plano teórico
registrando y considerando algo que es objeto de estudio con el fin de conocerlo bien y valorarlo. Ahora, cuando alguien habla muy superficialmente, dice simplemente está especulando. En la filosofía medieval no era así. Y Alonso va a considerar que el término speculare es la presentación de imágenes que deben reflexionarse y que deben darse como objeto de estudio y de valorarse. En el caso del Speculum Conjugiorum de Alonso de la Veracruz, que llegó a México en 1536 al puerto de la Veracruz, y a partir de ahí cambió su nombre y ya no fue Alonso Gutiérrez, sino Alonsus Ildefonsus a Veracruque, Alonso de la Veracruz, y ahí es cuando toma el hábito de los agustinos. En el caso de este fraile agustino, Alonso de la Veracruz, debe tenerse en cuenta que él mismo presenta su obra con el título de Speculum, pero sin duda este espejo, que aunque en buena medida deriva de los espejos medievales y en los cuales se especula reflexionando muy profundamente sobre cada tema, no lo hace con el sentido de idealizar las realidades o europeas o indígenas. No se trata de idealizar, sino que dando un paso adelante, esto es muy importante, y como ejemplo claro de las posturas humanistas propias de su siglo, las imágenes presentadas reflejan lo que realmente se hacía en el tema de los matrimonios en las más diversas culturas, y las refleja de una manera realista, presentando cómo se daban en su momento, mitad del siglo XVI, tanto en el mundo europeo del cual procede, como en el mundo con el que se encuentra, en las comunidades indígenas de México, durante la llegada y conquista de los españoles. Miren, ahí tenemos una pintura un poco que refiere a un espejo, y esta está tomada de un códice del siglo XVI, ahí lo tienen, de Diego Durán, Historia de las Indias de la Nueva España e Islas de Tierra Firme, en donde se ve, por una parte, la cultura indígena, es más, la lanza que está sostenida me parte en dos, y por otra parte, la cultura europea. Ahí tengo un espejo en el que las dos imágenes me están llegando a mí como observadora, y entonces veo que es según esto de Diego Durán, según esta imagen del códice, es el español el que se acerca a recibir las ofrendas de los indígenas. En este sentido, del realismo que se plantea en la obra, debemos señalar que las imágenes reflejadas, como ustedes ven ahí, se duplican. Ahí están dos imágenes, aunque cada una de ellas tiene una cantidad de variantes muy significativas, porque se presentan las formas de los matrimonios europeos frente a las formas de los matrimonios indígenas y viceversa, con lo cual es posible establecer relaciones multiculturales de semejanzas, diferencias, comparaciones, para llegar a dar juicios de manera fundamentada. Lógico es que las realidades indígenas causaron un fuerte impacto en este fraile, que había estudiado y había escuchado en la Universidad de Salamanca a grandes teólogos y filósofos de la altura de Francisco de Vitoria, su maestro, el padre del derecho internacional, que es justamente el que enarbola la teoría del justnaturalismo que deviene de Aristóteles, y también de Domingo de Soto, célebre jurista que por una parte
siguiendo también el justnaturalismo aristotélico, por otra parte, sigue el jus gentium, el derecho de gentes del mundo de los romanos. Entonces, estas personalidades de Salamanca ya habían discutido frente a Alonso de la Veracruz, cuando él estudió en Salamanca, el problema de lo que estaba pasando con la conquista del Nuevo Orbe. Si los españoles tenían derecho o no a esa guerra de conquista que estaban haciendo, si el derecho de gentes y el derecho internacional podrían aceptar esa guerra, si habría puntos en que se tendría que rechazar y entonces incluso hasta restituirles, como abogan algunos de ellos, restituirles, y entre ellos Fray Alonso, sus tierras a los indios y dejarlos ahí otra vez con sus posesiones. Estos, aparte de Domingo de Soto, voy a mencionar otro, que es también un nominalista, el controvertido nominalista Juan Martínez Silicio, y muchos maestros más, muchos, y conoció y escuchó a muchos de los intelectuales, Alfonso de Castro, Miguel de Medina, Almain, Celaya, leyó a otros a los que no conoció, pero los leyó porque sus propios maestros los exponían, etcétera, etcétera. Afortunadamente, con esa gran preparación adquirida y con un continuo deseo de leer y estudiar siempre a los autores más importantes, desde los clásicos a sus contemporáneos, no olvidemos que quizá la primera biblioteca, y si no fue la primera, pudo haber sido la segunda, que se construye, que se piensa, que se organiza aquí, es con los libros de Fray Alonso de la Veracruz, y que se hace después él de otras bibliotecas más cuando estuvo en Tiripetío, en Michoacán, cuando estuvo en los lugares a donde iba. Fundar escuelas, llevar libros, que las personas aprendieran, que supieran leer, que supieran escribir, que entendieran los textos. Entonces, con toda esa cultura que él tenía, desde los clásicos hasta sus contemporáneos, pudo valorar las instituciones, la organización y las costumbres que el Nuevo Mundo, como lo llama él, contenía. Pero no solo eso, sino además comprender a cabalidad que esas realidades diferentes debían ser también estudiadas y apreciadas por los demás. A partir de ahí se dio una inteligente y tenaz lucha para defender con una dialéctica y una retórica filosóficas que tienen contenido político, social, jurídico y cultural, los derechos y las instituciones de los indígenas. Por lo anterior, sin duda, puede reconocerse de manera cabal la postura de un verdadero humanismo que nace de analizar, comprender y respetar a los indígenas del Nuevo Mundo. Ahorita Ana me está haciendo favor de pasarles a ustedes las 4 ediciones que en el siglo XVI se hicieron de la obra Speculum Conjugior. La primera se hizo en México en 1556, la segunda se hizo en Salamanca en 1562, la tercera se hizo, pues estamos con que es de Compluti, no sabemos si Alcalá de Henares o Madrid, 1572, y la cuarta ya rebasa incluso las fronteras europeas de España, y se va a la Italia y se hace en Milán. O sea, la obra era buscada, era aprobada por los papas, aprobada por las autoridades y servía, era una gran guía para conocer los matrimonios indígenas, para ver realmente qué es lo que se había dicho a partir del Concilio de Trento sobre los matrimonios cristianos y saber qué postura se podía tomar frente a las diferencias
y como en muchas ocasiones señala muy bien Alonso, más bien fijarnos en las semejanzas que en las diferencias y encontrar a veces que en los mundos indígenas podría haber usos o costumbres que fueran, pues no diría yo mejores, aunque a lo mejor él sí debió pensarlos así como mejores frente a ciertas costumbres de los europeos. Podemos resumir en este sentido la postura de Fray Alonso de la Veracruz en lo que Ambrosio Velasco ha llamado un republicanismo multiculturalista frente a las posturas proimperialistas que se dieron en ese momento con el fin de validar la conquista. Simplemente pensemos en el inglés, Juan Mayor, o pensemos en Ginés de Sepúlveda en España, y la famosa controversia de Valladolid entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, diciendo sí tenemos derecho de guerra, sí es importante hacerle la guerra a Ginés de Sepúlveda, y Bartolomé de las Casas defendiendo y diciendo es que se está haciendo casi un genocidio, es una masacre, es un sometimiento espantoso, las encomiendas pueden funcionar, él empezó como encomendero, pero realmente no están funcionando, etcétera, etcétera. Como ya se había dicho, en 1552, Felipe II solicitó a teólogos y juristas que se realizara un foro de lo contencioso para resolver el problema de los matrimonios. Y entonces era fundamental para que pudiera funcionar mejor el virreinato, que se establecieran normas, reglas, o por lo menos directrices, líneas a seguir para qué hacer con la construcción de las familias indígenas, tanto en sus propias culturas y siguiendo sus usos y costumbres, como ya en la integración de la cultura europea. En este sentido, el Speculum Conjugiorum, tienen ustedes ahí la cuarta edición completa del Speculum Conjugiorum, que se dio hasta 2009, desde la de 1599 hasta 2009, una edición moderna con traducción que le debemos y le agradecemos muchísimo al doctor Luciano Bar Fontana. Este Speculum Conjugiorum puede denominarse un tratado jurídico, pues es la respuesta que Alonso dio a la solicitud de Felipe II y que resulta ser el primer tratado jurídico sobre los matrimonios escrito en América y en donde se resumen, se constatan, se presenta la misma situación de los matrimonios en México, en el Nuevo Mundo. Y es que algunos piensan que no es un tratado jurídico. Yo creo que sí es un tratado jurídico. No es una ley, no da leyes, indica caminos, plantea controversias, se discuten cosas y lo más importante, se estudian los matrimonios indígenas y no solamente se llega a implantar el matrimonio cristiano europeo. Esto era muy interesante porque en el mismo mundo europeo la cuestión matrimonial estaba álgida. Creo que por ahí Leticia y yo vamos a preparar en algún momento, no muy pronto, una cuestión sobre lo que está pasando con los matrimonios entre los gobernantes, entre las grandes casas dominantes europeas, que verdaderamente era un problema. Que para Felipe II, el mismo rey de España y de las tierras del Nuevo Mundo y demás, era un problema para su vida familiar y personal. Porque simplemente, como un dato, Felipe II es nieto de Felipe I. ¿Quién era Felipe I? Aquel al que apodaban el Hermoso y que por más que vemos nosotros las pinturas que hay de él, no lo vemos tan hermoso. Yo sé por qué le pusieron el Hermoso y alguna vez lo platicaré. Era
nieto de Felipe I el Hermoso y de Juana la Loca. Ellos dos van a tener como hijo nada menos que a Carlos I de España, que va a ser Carlos V del mundo, aquel del Imperio Alemán, quien se casó con Isabel de Portugal, y entonces tuvieron a Felipe II. Y en la época de Carlos I de España, Carlos V de Alemania, se dio la gran controversia matrimonial entre Enrique VIII, que quería deshacerse de Catalina de Aragón, porque ella necesitaba otra mujer. Y esto que llevó incluso al rompimiento de la iglesia inglesa de la iglesia romana. Entonces ahí nace justamente el anglicanismo, pero todo esto formaba parte de un contexto verdaderamente terrible. Ahora bien, analizar a Alonso de la Veracruz implica una riqueza discursiva en el que se mezclan dos cuestiones. Por una parte la escolástica y por otra parte el nuevo discurso humanístico. A pesar de que como hombre cristiano siempre está entre los primeros apoyos de su exposición los textos bíblicos y los más connotados escritores de la cultura eclesiástica, no obstante eso, su postura humanística se manifiesta en seguir como autoridad fundamental a Aristóteles, reflejando una visión crítica que lo caracteriza en todas sus obras. El inicio del Speculum Conjugiorum dice: Quia teste Aristotele anes prius est quam quid est, frustra et in casum in quaestione poneretur quid sit matrimonium nisi prius intellexerimus ansit. Dado que, según Aristóteles, la pregunta si existe es anterior a qué es, en vano e inútilmente se pondría en cuestión qué es el matrimonio si antes no hubiéramos sabido si existe. Así inicia el texto del Speculum Conjugiorum, texto que está tomado de Aristóteles, analíticos posteriores. El Speculum Conjugiorum en general está dividido en tres partes. La primera es la presentación de qué es el matrimonio y cuáles son las distintas posibilidades de uniones matrimoniales o no matrimoniales. La segunda trata de los matrimonios de los pueblos originarios y la tercera versa sobre el divorcio. Estas dos láminas que les está pasando a ustedes, Ana, son del siglo XVI, Fuimos a buscar exactamente del siglo XVI. Esta segunda lámina corresponde, ahí lo dice todo, a un códice y, bueno, nos pintaron así. Si nos pintaron así, nos veían así, éramos así, nos vestíamos así con esas capas de plumas. Acuérdense incluso que el penacho de Moctezuma, muchos discuten que si realmente no era penacho, sino una especie de capa que le cubría la espalda y los hombros. Bueno, y la imagen anterior, que esa sí es como que nos hemos acostumbrado a esta imagen, pero esto se debe a que el muralismo mexicano y, entre otros, Diego Rivera, toma este tipo de imágenes de este códice que se llama Códice de Trajes. Y entre las 20,000 trajes que se presentan ahí, tenemos las imágenes de la India, o sea, de las Indias, porque pues ustedes saben que así nos llamaban, era la región de las Indias, y entonces nos hemos acostumbrado a esta imagen. Realmente creo que esta imagen puede ser más realista, con más o menos adornos para la vida diaria, pero ahí están los trajes.
ahí tenemos un espejo para vernos a nosotros, cómo éramos. Bueno, entonces la segunda parte trata de los matrimonios indígenas, de los pueblos originarios, y la tercera versa sobre el divorcio en general. Cada parte está dividida en artículos, en los cuales se abordan cuestiones concretas. En muchas ocasiones la cuestión a tratar está presentada como duda. Y esto es muy importante, porque se presenta una duda y cómo respondemos a esa duda. Entonces, ¿cómo respondió fulanito? ¿Cómo respondió perenganito? ¿Cómo respondió el otro de más allá? ¿Y por qué respondieron así? ¿Qué argumentos dieron? ¿Y qué puedo sacar yo en conclusión? En otros casos se presenta, como sucede en el artículo 16 de la tercera parte, del que ahora vamos a hablar, con un título general. Naturalmente que el artículo 16, por el título que lleva, pues no se iba así tanto a presentar como duda, ¿eh? Se dice el artículo 16, de actibus conjugatorum propter delectationem propter aliam causa. De los actos de los cónyuges a causa del placer o por otra causa. Está hablando de las relaciones sexuales. Como en todos los artículos, Alonso de la Veracruz inicia con la definición del objeto de estudio. Continúa con la exposición de las diversas posturas que hay al respecto, con conclusiones de esas diversas posturas. Ahí me dejas ahorita que es tan bonito, por favor, Ana. Lo apoya con el señalamiento de situaciones concretas y finalmente propone su propia conclusión. Este códice nutal, en esta lámina 19b, se registra la ceremonia de una boda y los regalos que se presentan al nuevo matrimonio. Está bellísimo, obviamente, el códice. Muchas veces los códices están llenos de escenas, sobre todo de guerras, ¿eh? Que si los ochimilcas contra los tepanecas, que si los estos contra los tales, etc. Pero tiene esta verdadera joya, esta imagen que nos refleja cómo lo veían ellos, cómo debía ser o cómo era un matrimonio. Obviamente van ahí con los regalos, les entregan unas cosas, les entregan otras, pero la franja de en medio justamente es el matrimonio, el baño nupcial ritual. Llamado este códice Xochinutal, también conocido como códice nutal, es de la cultura mixteca, fue realizado entre fines del siglo XIV y principios del siglo XV. En Tilantongo o Teozocoalco. O sea, no habían llegado los españoles. Ellos, y ustedes lo han visto porque nosotros tenemos la posibilidad de ir a ver nuestros frescos, nuestras pinturas, revisar nuestros códices, ellos se pintaban así. Ellos querían verse así. Y entonces, en la franja tenemos las 3 exposiciones primero del baño ritual y después ya fuera de la tina, ya el hombre y la mujer todavía siguen siendo bañados por las aguas para que puedan ya unirse, tener sus relaciones. Su discurso, en el caso de Fray Alonso, ofrece fundamentaciones de carácter teológico, filosófico, histórico y jurídico. Puesto que las cuestiones se presentan a manera de dudas desde el punto de vista jurídico, Fray Alonso las maneja como un foro de lo contencioso en el que verdaderamente se enfrentan y contienden las distintas doctrinas y posturas que hay al respecto, con sus argumentos y determinar cuáles son los mejores. Cada una de las doctrinas, sean teológicas, de derecho canónico, de derecho civil o filosóficas, propone sus fundamentos y sus conclusiones, avalados con las más importantes autoridades que hay sobre el tema. Justamente esto explica por qué al final de la obra el mismo Fray Alonso
ofrece una lista de las 194 fuentes que utilizó, casi como si fuera una lista bibliográfica de todas las personas a las que leyó y que estuvo mencionando a lo largo de la obra. Y pone 194 y son más. Les aseguro que son más. Desde el punto de vista metodológico, conforme presenta a cada grupo de autoridades, plantea los argumentos y las conclusiones que derivan de ellos y luego va enunciando las partes con las que está de acuerdo, tomando de ellas lo que considera fundamental y las va matizando con otras autoridades que tienen una posición distinta frente a la materia. Al final, él expone la propia conclusión, aquella que juzga correcta y verdadera. En el caso del artículo 16, Fray Alonso expone 6 conclusiones para ir respondiendo a lo que debe pensarse o valorarse respecto de los distintos fines de las relaciones sexuales entre los cónyuges, los cuales son presentados en una gradación. Las relaciones sexuales pueden ser, primero, a causa de la procreación de la prole. Obviamente está siguiendo Aristóteles. Puede ser por simple placer, puede ser por cuestiones de salud, puede ser pues por fornicación o puede ser por concupiscencia. Y entonces, con base en este texto de Aristóteles, Alonso dice que Aristóteles había afirmado. Y entonces, ¿qué es lo que había afirmado? Que inclinare ad virtutes innatum est homini, tamen avere eas perfecta genitas, non competit homini naturaliter, sed per assuefactionem ad opus, sic de matrimonio. Podemos seguirlo leyendo en latín, pero ¿qué tal si lo vemos en español? Por lo cual Aristóteles dijo, ser inclinado en las virtudes es algo innato en el ser humano. Sin embargo, tener las virtudes perfectamente desarrolladas no corresponde al ser humano por naturaleza, sino por el adiestramiento de la operación. Así, acerca del matrimonio, en efecto, es algo natural, ya que la naturaleza inclina a la unión de macho y hembra, aunque se perfeccione, ojo, mediante la voluntad. Es decir, sí quiero. O sea, la unión de macho y hembra se perfecciona, siempre debe perfeccionarse, porque el hombre, como va a poner en muchísimas partes, como ente de razón, se perfecciona mediante la voluntad, del verbo volo, ¿sí? Yo quiero. Entonces la unión de macho y hembra se perfecciona si quieren, si la voluntad de ambos se presta a ello. Por ello, Aristóteles dice que el hombre es por naturaleza más animal conyugal que político. Inclusive pone la unión de macho y hembra entre las uniones naturales. Por tanto, supuestas estas cosas, dado que los infieles, o sea, los indígenas, los pueblos originarios, como quieran, no han perdido las cosas naturales a causa de la infidelidad, se sigue que no debe negárseles el matrimonio. Entonces, ahí está manejando muy bien los argumentos de Aristóteles. A partir de lo anterior, la primera conclusión que Alonso expone es que el matrimonio entre los infieles es legítimo. No necesitan estar sancionados ya por el mundo cristiano. No necesita que esté el sacerdote cristiano. Son infieles, no tienen la fe cristiana, tienen sus propias fieles. Entonces, tienen sus propios matrimonios. Y dice que el uso del cuerpo en la validación del matrimonio entre indígenas
debe abordarse en este capítulo que estamos tratando. Respecto de las relaciones sexuales, Alonso de la Veracruz, para cuidarse de cualquier crítica que se le pudiera hacer, empieza por citar la primera epístola de Pablo a los Corintios, donde dice, ahí, léanla por favor en la de abajo en español, porque después voy a ir a la de arriba. La mujer no es dueña de su cuerpo, sino el marido, pero tampoco el marido es dueño de su cuerpo, sino la mujer. Esta es la cita que da aquí en el artículo 16. Sin embargo, ya antes había utilizado esta cita en varias ocasiones. Por ejemplo, ahí tenemos una ocasión en que la parte segunda, cuando habla precisamente de los infieles de los pueblos originarios, en el artículo segundo, dice, potestas corporis hominis liberi non transfertus in, no sé por qué ahí se me mueve, no la tengo aquí completa, sine eius consensu, y ahí lo que me interesa es eius consensu. Sed in matrimonius transfertur, es que aquí se mete una cosa que dice M en mi texto. Aquí en esta tablet, ¿cómo la quito? No puedo leer esos pedacitos. ¿Quiere que le ayude a leer, doctora? ¿Tú lo tienes ahí? A ver. Bien completito. Dice, potestas corporis hominis liberi non transfertur in alium sine eius consensus. Exacto. Sed in matrimonio transfertur corpus hominis liberi in potestatem alterius. Dicente Paulo vir non habet potestatem sui corporis sed mulier, ergo oporter sit consensus. Speculum conjugitorum. Me gusta aquí esta parte de esta exposición que pone antes, porque está citando también a Pablo, esta primera epístola de Pablo a los Corintios, y si ustedes la leen, no está ya manejada por Fray Alonso. Dice, la potestad del cuerpo del hombre libre, conste del hombre libre, no se transfiere a otro sin su consenso, sin su consentimiento. Antes habló de voluntad, ahora habla de su consentimiento. Tú no puedes tener potestad de mi cuerpo si no te doy consentimiento de ello. Pero en el matrimonio se transfiere el cuerpo de un hombre libre a la potestad de otro. Pero debe tener consentimiento y voluntad, ya lo había dicho. Y como dice Pablo, la mujer, el varón no tiene potestad de su cuerpo, sino la mujer. Y él cortó ahí la cita de San Pablo, de Pablo a los Corintios. No me dijo que el varón tenía la potestad sobre la mujer, sino que el varón no tiene potestad de su cuerpo, sino la mujer. Luego, es conveniente que haya un consenso. Bueno, pasamos a lo que sigue. A partir de esta cita, Alonso sostiene que el matrimonio, esto es la unión de un varón y una mujer, no solamente se hizo en función de la naturaleza a causa de la prole. Ojo, fíjense, es un cristiano católico que está hablando en el siglo XVI y que dice, claro, que tiene antecedentes también entre otros teólogos, incluso entre Miguel de Medina y su obra de coelibato, que finalmente acabó en la cárcel. Poco tiempo, pero acabó en la cárcel. Alonso sostiene que el matrimonio, esto es la unión de un varón y una mujer, no solamente se hizo en función de la naturaleza a causa de la prole, sino que fue instituido por Dios desde antes del pecado y que después del pecado, dicha institución es como un remedio, puesto que sirve para librarse de los deseos. Es una buena forma para evitar la masturbación, porque esta es un pecado venial, según Santo Tomás. Aquí empezamos a ver cómo maneja Alonso los argumentos.
Según Santo Tomás, la masturbación es un pecado venial. Así, cuando se hace la fornicación con el otro, con la otra, no hay dificultad, no te estás masturbando, entonces, por tanto, no debería haber pecado venial. Sin embargo, dice Alonso, yo quiero entender la conclusión que han dado, como la entiende el paludano, para que no parezca que yo afirmo algo contra el santo doctor. Lo que había hecho Santo Tomás es que esto es venial. Y Alonso dice, pues no, esto ni siquiera es venial. Pero entonces mejor se apoya en el paludano para que no parezca que yo afirmo algo contra el santo doctor. Sobre todo cuando Santo Tomás se funda en palabras de San Agustín y de San Jerónimo. Y él es un agustino, ¿eh? Y entonces dice, para no oponerme a Santo Tomás, entonces me sostengo, me escudo en el paludano. Y entonces cita toda una serie de autores que van a opinar en contra de esos tan importantes y santos doctores. Y Alonso se escuda diciendo que otros como Durando, Mayor, el Valdense, Hugo de San Víctor, Equius, Almain, Celaya, Martín de los Maestros y su maestro Vitoria no están de acuerdo con lo que dijo San Agustín, San Jerónimo, Santo Tomás, San Buenaventura. Entonces, si estos otros no estuvieron de acuerdo, yo me pongo de este lado. Y aquí limitamos la conclusión. Simplemente vea cómo se está manejando el discurso. Ahí tienen, por ejemplo, fíjense qué interesante es esto. Ahí tienen ustedes el latín, pero vean el español. San Agustín, que trata las palabras de San Pablo. Cada quien tenga su propia esposa a causa de la fornicación. Dice, y aquí Agustín se va, pues va verdaderamente de una manera muy irónica, muy sutil, a oponerse a San Pablo. Dice, si el apóstol concedió la venia para que forniquen, diríamos nosotros, entonces las nupcias no son un pecado. En efecto, se pregunta, ¿a qué se concede la venia si no al pecado? Si se concede la venia para el matrimonio, estás concediendo la venia para fornicar. Entonces, ¿estamos concediendo la venia al pecado? Obviamente, San Agustín ya manejaba esta cosa y decía, no, yo creo que esto hay que entenderlo muy bien, ¿no? Vean cómo va jugándose la retórica con la filosofía y con la dialéctica. Bueno, en la segunda conclusión, continuando con el tema, Alonso expone que hay que saber en dónde están los límites de la relación sexual. Oigan, ustedes me dicen cuánto tiempo tengo, ¿eh? Va bien, doctora. Todo bien, doctora. Bueno, de todos modos, ya nada más me quedan 2 hojitas y media, así que no 3 hojitas y media. Me voy a ir un poco más. Acabe con toda calma, doctora, no se preocupe. Bueno, en la segunda conclusión, continuando con el tema, Alonso expone que hay que saber en dónde están los límites de la relación sexual. Creo que esto es muy importante, ¿eh? Porque según Santo Tomás, cuando alguien se une carnalmente con la esposa a causa del placer solamente, se están rompiendo los límites. Y el mismo Alonso dice, no, a ver, yo creo que Santo Tomás no está bien. Alonso, en su conclusión, dice que tener relaciones con la propia esposa solo a causa del placer, si es que fuera un pecado, no sería un pecado mortal, sino un pecado venial, como había dicho San Agustín en relación a la cita de San Pablo. Y después, como él no se va a oponer directamente a Santo Tomás, pero además no es tanto que los use también como escudo, es como diciendo, a lo largo de la historia, de la cultura, de la filosofía, de la teología,
de los que han estudiado estas cosas, muchos no están de acuerdo cuando un Santo Tomás o un Papa, como dice en muchas otras de sus artículos, o un concilio dice tal cosa, ¿eh? Hay que ver también las variantes. Y entonces ahí va a citar a dos importantísimos teólogos, que son Alberto Magno y Juan Mayor, quien sostienen que no es pecado, que es pecado mortal, ni venial, ni que nada, pero que lo mismo dicen Equius, Martín de los Maestros, Almain, Celaya, que casi todos ellos ya son, muchos de ellos son filósofos nominalistas, y eso ya me da una idea muy importante de cuál es el camino que va siguiendo Fray Alonso. Y afirma finalmente que la posición de estos es quidem satis probabiliter, es decir, no se trata ni de un pecado venial ni mortal, y ciertamente es la más probable. En la tercera conclusión, Alonso sostiene que si alguien accede a la esposa a causa del placer, sin pensar que es su esposa, ¿qué tal que se está imaginando a Angelina Jolie o lo que sea? Sin pensar que es su esposa, sino que es solamente una mujer, y lo hace para satisfacer sus propios deseos, podría ser solamente un pecado venial, porque nadie merece o desmerece por los hábitos, sino por los actos. Y en este punto cita a Paludano otra vez, con quien está de acuerdo, y dice: así pueden ser disculpados casi todos los cónyuges libidinosos y los hombres que son tan perdidos que, si sucediese el caso, se unirían con la mujer, aunque no fuese su esposa. Y ahí viene un texto latino que dice: nullus meretur neque demeretur habitibus sed actibus. Ay, qué sentencia Paludani, esto lo piensa el Paludano, en la cuarta, y la cual a mí me agrada, quae mi place. Exhipo sunt fere, omnes libidinosi conjuger excusari, quitan sum perditi homines, ut, si casus contingere, ita coirent cumila, etia si non esse tuxor, tamen nunquam in illo cogitant seda quedum talia. Finalmente, cierra esta conclusión diciendo: eso es suficiente para disculpar del pecado mortal, y debería decir del venial, porque es lo que está haciendo él, tales concúbitos. En la cuarta conclusión dice: neque propter delecta. Esto es muy importante porque regresamos otra vez a Aristóteles, ya estuvo citando posturas de teólogos, de filósofos, de las más distintas corrientes, y ahora me dice, y ahí está citando Aristóteles Ética, dice: y a causa del placer que concurre en el acto mismo, no se vician los actos, porque, como dice Aristóteles, eso es con lo que él está de acuerdo. El placer de por sí no es bueno ni malo, sino que es bueno si se alcanza una buena ejecución, consequitur operationem bonam, et erit mala, y será malo si sequatur operationem mala, si sigue una ejecución mala. Estas palabras tan breves pueden ser analizadas e interpretadas. La primera parte se comprende muy fácilmente. El placer mismo, siguiendo Aristóteles, no es ni bueno ni malo. En consecuencia, si queremos decir que el placer es bueno o que el placer es malo en la ejecución del acto sexual, tenemos que ver que los dos que intervienen en ese acto, si reciben el mismo placer y lo hacen bien, si la operación es buena y lo hacen bien, entonces el placer es malo. Pero si la hacen mal, pues el placer ya va a ser malo, porque va a ser una reunión, una unión sexual desagradable, molesta, no como debió ser. Para el final de la conclusión, siguiendo nuevamente Aristóteles,
de la Veracruz señala que un acto es bueno a causa del fin al que está ordenado. Por tanto, si el fin del placer es bueno, pues el placer también será bueno, porque a través de tal placer, el hombre ni merece ni desmerece, siendo una pasión que deriva naturalmente del acto. Eso es. Y la quinta conclusión, las relaciones de los cónyuges no son malas. No es necesario estar pensando en la prole, sino que se dé una relación de carácter natural. Punto. Sexta conclusión. De acuerdo con el desarrollo argumentativo, yo creo que eso lo tenemos que quitar de ahí. No va ahí. Ahí está, mire. Se cuestiona acerca de aquellos que, observando el modo natural, ejercen el acto a causa de la prole o a causa del placer o a causa de la salud. Eso es lo que vamos a ver ahora. Sexta conclusión. De acuerdo con el desarrollo argumentativo, Fray Alonso presenta, como habíamos dicho, una especie de gradación en las relaciones sexuales. Sería primero la relación sexual para la propagación de la especie, después la fornicación por simple placer, después la fornicación para la salud, luego la fornicación para no caer en onanismo, y en cualquiera de estos casos, dice Alonso, no habrá pecado alguno, y si lo hubiera, sería venial. Ahora bien, veamos esto. Dice, se cuestiona acerca de aquellos que, observando el modo natural, ejercen el acto a causa de la prole o a causa del placer o a causa de la salud, y se responde, realizar tal acto entre cónyuges a causa de la prole o a causa de rendir el débito o a causa de evitar la fornicación, sea en sí mismo, sea en el otro, no es pecado alguno, más bien es un acto bueno. Pero continuando con esta argumentación sinuosa, nuestro autor plantea que si la frecuencia en las relaciones sexuales de un varón con su esposa excede los límites racionales del matrimonio, puede llegarse a un pecado mortal, porque éste buscaría poseerla desmedidamente. Y viene la frase latina que es muy importante. Frequentia enim non facit veniale mortale, licet dispositive agat adis. En efecto, la frecuencia no hace que el pecado venial llegue a ser mortal, aunque dispositivamente mueva a ello. La traducción de Luciano Bar es la que les acabo de leer. Esta es la última frase del artículo 16 de la tercera parte y nos conduce a pensar que la excesiva exigencia que un hombre puede ejercer sobre una mujer para tener continuamente relaciones sexuales llega a romper la equidad y el justo medio que propone él que exista entre ellos en las relaciones sexuales. Todo lo anterior, incluso por los autores mismos que está citando, y en los cuales se apoyan, y los repito, Mayor, Almain, Celaya, el Paludano, Santo Tomás y naturalmente Aristóteles, muestra a Alonso de la Veracruz en una línea humanística en la que es capaz de ver las cosas, pensando en el justo medio, en el actuar correctamente de acuerdo con la razón, en la proporción equilibrada que debe existir entre los seres humanos, en los derechos de la mujer y del hombre. Incluso el último adverbio que emplea al cerrar su argumentación, dispositive, que de manera literal se traduce como dispositivamente, nos lleva a reflexionar. ¿Qué significa dispositivamente? Es obviamente una forma verbial. El sustantivo es dispositio, incluso es un término retórico. La dispositio, la organización, la estructura, pero también la dispositio está formada etimológicamente de dis y del verbo pono,
estar dispuesto, estar puesto. Y entonces, a partir de ahí, la disposición nos puede llevar a entender que no debe haber un sujeto de poder que ejerza precisamente su posición por encima del otro. Y hasta ahí llegamos con el artículo 16 de Fray Alonso. Ahora, ¿en dónde están los indígenas justo en esta parte del artículo 16? Pues los menciona muy rara vez. Pero lo que sí sabemos es que cuando está analizando los matrimonios, ya de manera general, puesto que esta es la tercera parte, están incluidos los matrimonios indígenas y los matrimonios europeos. Y que hay un término que va a utilizar siempre Fray Alonso en cuanto a la relación hombre-mujer. Las cosas deben ir ad paria, a la par. Y esto considero que es fundamental. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias, doctora. Ya tenemos ahí los aplausos que se escucharían ovacionadoramente, pero bueno. Ay, no, por favor. Sí, por favor. Tenemos aquí los iconitos de aplauso. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna participación al respecto. Bueno, mientras se animan, yo sigo agradeciéndole por esta esclarecedora y muy, muy clara exposición. Tengo aquí un montón de notas, pero no sé si alguien quisiera animarse a preguntar algo o a participar, a comentar en el chat. No sé si en Facebook tengamos alguna participación, me parece que no. La doctora Evelia pone aquí algo. No tiene micrófono, pero le parece muy admirable que se traten esos temas tan actuales. Tan actuales y tan de siempre, ¿no? Ajá, exactamente. Hay dos comentarios en la transmisión de Facebook. Andrea Lara menciona que llegó un poco tarde, pero le parece muy interesante, como siempre, lo que comenta la doctora Carolina. Sus participaciones siempre son muy completas en investigación y sus propios comentarios. Muchas gracias por esta aportación. En el chat, Claudia Adriana menciona muchas felicidades por la brillante exposición. Me pregunto cómo se fue desvirtuando este concepto. No sé a qué concepto se refiere, pero yo creo que esta ha sido una lucha desde siempre. Y en el caso de Fray Alonso, definitivamente la hace a favor de las mujeres y a favor de los pueblos indígenas, ¿eh? Ah, el de la igualdad ad paria. Ad paria. El ad paria puede sí ser considerarse como igualdad o como en otras ocasiones plantea él, equitativamente, etcétera. Pero incluso Alonso mismo dice, pues es que en un matrimonio no solamente están para tener relaciones y tener hijitos, también sucede que tienen que tener una comunidad de servicios. O sea, los hombres deben tener unos trabajos, pero las mujeres deben tener unos trabajos, pero ad paria, o sea, equitativamente, por igual. Y lo mismo sucede con muchas cosas, ¿eh? Y realmente yo creo que discutir a Fray Alonso es totalmente actual. Sí, en eso estoy de acuerdo con ustedes. Menciona Talia Olea que el deber marital existe en términos de Fray Alonso y que con deber marital
se refiere a la obligación que tiene su mujer con su esposo. No sé Y si el es una esposo pregunta. con su mujer, ¿eh? El esposo con su mujer. O sea, si tú te casas con alguien, primero debe haber un consenso de voluntades. Si estuvieron de acuerdo, existe el matrimonio. Si no estuvieron de acuerdo, pues pueden ir a bailar al Santo Señor de Chalma, pero no existe el matrimonio. ¿Mm? Y entonces, esto de igualdad hay que verlo. En unas partes las cosas deben ser iguales, en otras partes deben ser equitativas. Y hay que revisar muy bien cuándo se está planteando la igualdad y cuándo se está planteando las cuestiones equitativas. Y yo creo que es algo que las mujeres no debemos perder de vista. Luchamos más por la igualdad que por la equidad. Cuando a mí me digan, oye, ¿quieres estar en la misma situación que un varón? No, no me agrada, no me convence. Yo quiero estar en una situación que corresponda y eleve, no eleve sobre el resto a la mujer. Pero si los hombres a veces están tan mal, ¿queremos la igualdad con esos hombres que están tan mal? ¿O queremos la igualdad ante la ley? ¿O queremos, a veces hasta la igualdad ante la ley se discutiría? Se discutiría porque a igualdad de oportunidades, bueno, eso sí, igualdad de oportunidades sí, porque la discriminación se da muy duro en ese sentido. Y se da, esa igualdad de oportunidades se da muy duro en el sentido de todos los trabajos, de todas las consideraciones y de todo. Sí, igualdad de oportunidades, eso sí. Y ya sabré yo si acepto una oportunidad que a lo mejor hasta para un hombre sería horrible, si yo digo, ay, bueno, pero me está dando igualdad de oportunidad. ¿Quién sabe? No lo sé. Hay muchas cosas por las que luchar, muchísimas, eso sí estoy segura. Siguen los aplausos. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta, algún comentario? Por ahí se escuchó el micrófono. Parece que no. Bueno, mientras se animan, si me lo permiten, yo tengo una pregunta. Porque si no hay nadie más. Bueno, sí. Huitzili menciona, muchas gracias por presentarnos cómo era visto el matrimonio en los pueblos indígenas. Es admirable la manera en la que fueron defendidos los pensamientos existentes antes del cristianismo. Muchas gracias por permitirme escuchar tan magnífica ponencia. Gracias a ustedes que me escucharon. Sí. Bueno, entonces, ¿me permiten mi pregunta? Si nadie se anima, porque al principio usted nos había comentado que Fray Alonso tiene como esta postura de que pues los matrimonios indígenas o de naturales no deben tratarse desde la óptica del cristianismo, pues porque tienen sus propias fundamentaciones, ¿no? Sus propias reglas. Pero a lo largo de estas 6 conclusiones que usted nos presentó, sí, o sea, defiende que no es pecado, justo por eso, porque tienen como sus propias leyes, o porque también lo considera desde el cristianismo. ¿Qué considera usted, doctora? No, justo porque tienen sus propias leyes, y lo dice en varias ocasiones, ¿no? Si ellos tienen sus leyes, ellos tienen sus organizaciones, tienen sus instituciones. Entonces, si ellos han considerado que esta pareja está casada porque siguieron sus costumbres, sus ritos, porque ellos dos estuvieron de acuerdo, ese es un matrimonio. No es necesario que llegue ningún sacerdote ahora a casar. Ahora, si ya se convirtieron al cristianismo, habrá que convencerlos para que, digamos, reafirmen el matrimonio ya de acuerdo con la religión cristiana. Pero incluso dice, si hay uno que se hizo cristiano y el otro no se hizo cristiano, no podemos obligarlos a que sigan el rito cristiano.
¿Hay alguna duda, algún comentario, algo que quieran? Hay una pregunta de Nevares Castillo. ¿Lo del matrimonio con la religión cristiana se ha convertido en un fenómeno cultural hoy en día? ¿En la religión cristiana? ¿El matrimonio con la religión cristiana se ha convertido en un fenómeno cultural hoy en Con la día? religión cristiana. El matrimonio con la religión cristiana. No sé, no entiendo bien la pregunta. No sé si es el matrimonio, mira, aquí algo que dice, aquí en Oaxaca sigue vigente ese espejo. Ay, pero no alcancé a leerlo. Como estoy con mi tablet, con mi pequeña tabletita. A ver, maestra, le Bueno, ayudo. Dice un comentario, aquí en Oaxaca sigue vigente ese espejo que nos mostraba en el Códice Mixteco. En algunos lugares se sigue bañando a la novia, que será la esposa. La baña la suegra o madrina del novio. las matronas famosas, las matronas que dan fe y todo sí, son sus ritos, sus costumbres, ¿no? Sí, sí es. Pero la pregunta anterior, ¿el matrimonio con la religión cristiana se ha transformado en un fenómeno cultural? No entiendo la pregunta. O sea, con el matrimonio cristiano, con la iglesia cristiana, ¿el matrimonio se ha formado, o sea, es un fenómeno cultural? Pues sí, siempre va a ser un fenómeno cultural y religioso. Pero pues, no sé, porque miren, yo estoy bastante lejos del cristianismo. Nunca, no sé por qué, siempre tengo que acabar diciendo eso. Pero sí, a mí me parece que muchas veces ya es más que nada una serie de fiestas y de borlotes y demás. En fin. Gracias, Mari doctora. levantó la mano. Marisela Bravo. Ok. Adelante, Mari. Maestra, yo quisiera saber exactamente, no sé, ¿qué significa fornicación? Porque, bueno, Fray Alonso dice que el matrimonio es un remedio para la fornicación, ¿no? Y bueno, ya explicó todo esto, pero a mí me queda la duda, así de, bueno, ¿qué se Pues sí, entiende cuando por fornicación y tienen por qué deseos es un sexuales, remedio? ¿no? Exacto. Si ¿Acaso la tienen deseos fornicación sexuales, es el mala? hombre o la mujer, y están casados, pues ahí pueden satisfacer esos deseos sexuales. E incluso dice, pues, si te estás imaginando que no es tu esposa, sino otra, pues bueno, pues, o sea, en ese sentido, es decir, el débito sexual, eso que llaman el débito entre ellos, es decir, la responsabilidad del deber que uno tiene en un momento dado como cónyuge, de, por una parte, satisfacer al otro en la cuestión sexual, pero también el otro lo tiene con uno de resolver y darme satisfacción a mí en la necesidad sexual. Entonces, la fornicación es el hecho simplemente de acostarse y tener una relación sexual. Él no lo ve como, ay, ahí están fornicando todos. No, bueno, a veces sí lo ve, pero dice, bueno, pues es pecado venial. En fin. Pero ¿por qué sería pecado? Bueno, o sea, Ay, eso pregúntaselo a Santo Tomás, como dice él. Pues yo, mira, yo me escudo acá en el paludano, en estos y en estos, que dicen que no, que ni pecado venial es, ¿no? Pues sí, porque según Santo Tomás, la relación sexual debe ser para la generación de la prole. Y Maestra, entonces, y si es pecado venial, pues ¿qué? Es venial, ¿no? pecata minuta, ¿no? Minuta, sí. Ok. ¿No dice así en algún punto? No, pecata minuta no, No, pero no, él no, dice muy pero claramente, estos consideran que ni pecado es, y creo que es lo más probable, y estoy de acuerdo con ellos y creo que es lo más probable, que ni pecado es.
Y se ve una clara, se ve una clara ruptura entre los antiguos que consideran, los antiguos filósofos, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Y padres de la iglesia, ¿no? Que consideran como pecado grave la masturbación, y Sí. los del Renacimiento para acá, ¿no? Ellos dicen, no, no es grave, ya es venial, ¿no? Exacto. O sea, hay un cambio ya ahí en la mentalidad sobre esto, ¿no? Para los anteriores muy grave. Y estos dicen ya, venial, solo venial, ¿no? Algo decía Belia, ¿no? Sí, pregunta si puede tener que ver con cuestiones de herencias o económicas en general, es decir, oficializar el matrimonio a través de la procreación. Mira, yo estoy, como dice Fray Alonso, con Aristóteles. Entonces, la relación de macho y hembra, en el caso de esto que se llama animal hombre con ente de razón, entonces se da primero por la necesidad de procrear la prole y de que la especie no desaparezca, como sucede en la mayoría de las especies de los animales. Pero como el hombre es ente de razón y el hombre puede construir hábitos buenos para tener virtudes, para tener una buena vida, pues entonces esos hábitos deben ser, incluso en algunas ocasiones llega a decir, es más, el matrimonio ni siquiera es para la procreación de los hijos, o sea, las relaciones pueden darse y punto, ¿no? Y entonces ahí ya entra la cuestión de caso a este con este o a esta con esta, pero esas ya son cuestiones de derecho positivo humano y de costumbres también que tenemos, ¿no? A fulanito hay que casarlo con perenganita. A Felipe el Hermoso había que casarlo con Juana la Loca, y así les fue a los dos. Por eso el nieto después está diciendo, híjole, hay que estudiar esto del matrimonio, ¿no? No sé, herencias económicas. Ahora, que la cuestión económica funcione en los matrimonios en todas las culturas, eso casi es general. O sea, los más ricos buscan casarse con los más ricos, las clases medias con clases medias, los más pobres con los más pobres. Gracias, doctora. Bueno, hace rato mencionaba la doctora Leti López, que es una visión de completo respeto al indígena. En la medida de lo posible, creo, ¿no? También. No, yo creo que más allá de la medida de lo posible, tienes razón. Piensa que estuvo en un tris de caer en la Inquisición. Alonso de Montúfar manda que realmente ese hombre debería estar siendo esto considerado como hereje. Sí, porque además se mete con temas de carácter económico muy pesados. Entonces, más Sí, allá los diezmos, de que la los indígenas institución. no paguen diezmos. Entonces, sí, no. Creo que tuvo mucha inteligencia y avanzó bastante en su posicionamiento, mucho más allá que su maestro Francisco de Vitoria, porque claro, Francisco de Vitoria veía las cosas desde Salamanca, desde España, y él se viene para acá y ve las realidades, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, el hecho de cortar la sentencia esta ¿no? Del apóstol de Pablo, ¿no? Sí, Ponerla exacto. solo o sea, solo la parte de la mujer y la parte de liquid dispositive, ¿no? O sea, uno debe estar dispuesto, ¿no? Bueno, claro, debe haber una disposición, claro. Y si tomas en cuenta lo anterior, dirías una disposición de la mujer, porque igual puedes no estar dispuesta, ¿no? Que es algo que no era como muy, si ahora no es como muy Fíjate común que, en Marisela, el yo mundo pienso, católico. sí, pero yo pienso que ahí lo que pasa es un poco, ya no sucede tanto, pero
que las mujeres se lo callaban, Ah, exacto, eso es lo que... pero que él, como sacerdote, y que escucha confesiones, y que ve realidades, y que se da cuenta, por eso lo pone. Sí, eso Es que decir, se parece están como callando implícito, ¿no? esto, pero la mujer debe estar dispuesta, no cada vez que llega el hombre, vámonos, ¿no? Es decir, no, hay una disposición que debe encontrarse. Y si no, pues solamente es la disposición del varón que está encima, ejerciendo su poder sobre la mujer. Maestra, a mí lo que me parece muy interesante es que más allá de ese mandato original de la reproducción y de que continúe la especie, está el hecho de que se genera un vínculo entre dos personas y ese vínculo es importante también para Fray Alonso. En algún Sí. punto No, es importantísimo. O sea, ese vínculo que se da es el consenso, el libre albedrío, la voluntad de ambos. Si no se da ese vínculo, el matrimonio no tiene validez. Más moderno aún me parece el asunto de la buena ejecución, ¿no? Claro, eso Bueno, es muy si bueno. es esta parte final de es bueno, ¿no? O sea, es un bien si está bien Se ejecutado. hicieron bien y quedaron muy a gusto. Y ese No, placer, no. pues era malo, pues. Exacto. Exactamente, sí. Así es. Sí, no, es. Y lo dice todo con mucha claridad, lo dice de manera, digamos, muy objetiva, sin cosas de otro tipo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias que me escucharon. No, gracias a usted, doctora. Ha sido Muchas gracias a usted. una gran conferencia, sí. La doctora Evelia le agradece por apoyarnos siempre en el seminario. Siguen los aplausos y los corazones. Y voy a compartir en el chat el link de asistencia por si alguien quiere registrarse. No sé si tengan algunas palabras para cerrar. Creo que ahora me toca pues seguir agradeciéndole a la doctora Ponce por esta conferencia donde aprendimos todos mucho y invitarlos a la siguiente mesa que será a las 5 de la tarde con la maestra Alejandra Victoria con la conferencia sobre sentirse mal en los tratados hipocráticos, epidemias, y con la maestra Elia Sánchez sobre algunas reflexiones en torno al papel de la cultura en la concepción del cuerpo. No sé si la doctora Leti o la doctora Cecilia o la doctora Delia o quieren dar algunas palabras de cierre. Ya nos despedimos y ya Nos saben. despedimos, cerramos la mesa. Que tengan muy buen día. Bravo, Gracias, bravo, y gracias. gracias, doctora Ponce. Gracias a Hasta todos. luego. Nos vemos al rato todos. Sí. Esperemos que puedan. Gracias. Se le acabó la pila a mi ratón, no puedo hacer nada. Lo voy a dejar un poquito cargando para estar pendiente de que se guarde la grabación. Sí, sí. Ya en 2 minutitos cierro la sesión y nos vemos Ok. 10 minutos antes de las 5, ¿no? Sí, claro. Que coman rico, que estén muy bien. Igualmente, Gracias hasta a luego. todos. Hasta luego.